Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este webinar de IA en la sombra, presentado por nuestro compañero Quique Altarejos. Para quien no nos conozca, en ValorTIC somos un partner tecnológico para empresas que les ayuda a trabajar de forma más productiva, a colaborar mejor y hacerlo en un entorno seguro. De eso irá el webinar de hoy, que Quique ha preparado con tanto mimo. Y sí que queremos deciros que todo esto está basado en nuestra experiencia, en hechos reales, en empresas con las que trabajamos. Entonces, hoy haremos un breve anticipo, pero sí que os animo a todos a que nos contactéis para ver si todo esto que vamos a contar hoy podría aplicar o no en vuestras empresas y cómo poder, ¿no?, aterrizarlo, cómo ayudaros a trabajar de forma más segura y sobre todo a adoptar la inteligencia artificial. Quique es formador con nosotros aquí en ValorTIC, lleva más de 10 años impartiendo formación en tecnología y es un experto en gestión del cambio, es un experto en adopción de nuevas tecnologías. Y la verdad que el tema que vamos a ver hoy es un tema de gran actualidad, es un tema que de verdad es muy interesante y espero que a todos vosotros os resulte de gran interés. Entonces, nada más, Quique, por favor, muchas gracias y os dejo con él. Muy bien. Muchas gracias, Miquel. Y nada, si os parece, vamos a ir empezando, que efectivamente es un tema bastante interesante y uno de tantos retos que precisamente la adopción de la IA implica, que es este de la IA en la sombra, ¿vale? Entonces, nada, desde ValorTIC siempre decimos, solemos decir que desde luego la tecnología sirve de poco si no la utilizan las personas. Así que nada, como ya me ha presentado mi compañero, vamos a pasar un poquito ya a la agenda, que la verdad es que eso, en 45 minutos que pensábamos que durará este webinar, hay muchas cosas que contar, así que nada, vamos directamente a la agenda. Vamos a ver un poquito el recorrido de hoy, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco de qué es el Shadow AI, la definición de esto de la IA en la sombra. Luego pasaremos un poquito a ver qué costes tiene, qué implica exactamente que esté sucediendo esto, ¿de acuerdo? Luego pasamos un poquito al tema de visibilidad. ¿Cómo podríamos detectar qué señales hay para ir después con un poquito de gobernanza y adopción prácticas? Que, a ver, adelantándonos un poco, desde luego el tema es complejo. La tecnología, ¿no? Lo que estamos viviendo, el cambio implica eso, tiene muchos aspectos, muchas dimensiones, muchas facetas. Hay a nivel de organización, a nivel de persona, a nivel de equipo, a nivel de eso de tecnología, en fin. Es desde luego una revolución. Ya esta palabra manida a estas alturas, a cuando hablamos de la IA, seguro que os sonará. Vamos a hablar entonces luego un poquito de una hoja de ruta, teniendo Copilot y el entorno de Microsoft 365 como base segura. Y luego pasaremos a hablar, nada, a mencionar algunos casos reales, un poquito por encima, de los errores típicos que hay, que nos estamos encontrando en nuestro día a día un poco, en distintas organizaciones y empresas, y el impacto que está teniendo precisamente de cara a la adopción de la IA. Y nada, ya por último pasaremos a un cierre y si ya sabéis que tenéis por ahí las preguntas y respuestas, podéis ir preguntando, mis compañeros las recogerán y luego hacia el final pasaremos a ellas. Entonces, bueno, esto es un poco el plan que había y vamos a empezar con precisamente esto, definiendo el concepto, ¿vale? Vamos a ver un poco de, no sé si conocéis o no, la IA en la sombra, se ha oído hablar, se está oyendo hablar más, desde luego, y con esto de los agentes y la IA agéntica, aún más por lo que brevemente veremos un poco qué puede implicar en ese aspecto de los agentes, pero entonces vamos a preguntar simplemente qué es esto de la IA en la sombra. Me gustaría empezar con este casito. No sé si lo habéis visto, es una tendencia de estas que surgen, ya sabéis, en torno a estas herramientas. Hubo un momento que hubo alguna de hacer una foto con Pixar, al estilo Pixar, pues ahora tenemos una parecida. No sé si habéis visto este tipo de prompt que se le dice a un sistema, ya sabemos, estos generadores de imágenes, el que sea, haz una caricatura mía y de mi trabajo basándote en todo lo que sabes de mí. Y obviamente le subimos una foto y nos estamos encontrando? Probablemente ya habéis visto esta tendencia. ¿Esto por qué lo traigo aquí a colación? Hombre, ya hay cierta información que yo podría sacar de ellos, hombre, igual sensible no, pero la cuestión es eso, la información que ya está compartida para que precisamente este PROM funcione. Es que esto ya es indicador de que quizás se esté compartiendo más con según qué IA. Lo dicho, si estamos en un entorno seguro y más o menos controlado y se ha aplicado una política de adopción de IA, pues
de acuerdo, pero esto mucha gente lo está haciendo a lo loco. Se está subiendo, en fin, documentación sensible, como veremos, algo que hay que tener en cuenta. Entonces, nada, vamos a seguir un poco avanzando. Esto no sé si conocíais, pero lo dicho, yo creo que es un indicador interesante para ver qué es lo que está pasando. Y efectivamente sí, se está usando, se está usando. No sé si otro caso, por poner, que esto para ver un poco de dónde viene, ¿no? El término este de I en la sombra. Sí, estáis trabajando con alguien, tenéis que mandar una documentación, un contrato, algún material, no sé, audiovisual o lo que sea, algo grande, y ahora te lo mando. Dices, hombre, vaya, resulta que no me cabe no te lo puedo mandar por el email corporativo. Y entonces, ¿qué solemos hacer a veces? ¿Qué hace la gente? Que esto se ve. Pues la gente lo que utiliza es utilizar estos servicios, lo que hace es utilizar estos servicios de transferencia de archivos. Ahí he puesto un par, pero eso, otros tantos. Pero claro, ¿esto qué implica? ¿A dónde van los datos? Y luego a veces eso, ¿hay alternativas en la organización? Porque a veces también dices, claro, es que si no puedo, pero no tengo una alternativa, es que ¿cómo lo hago? Si necesito enviar esto que supera el límite, ¿no? Que está estipulado igual en el correo, ¿cómo lo hago? ¿Hay alternativas en la organización? ¿Hay políticas claras? Que esto muchas veces, saber lo que se puede hacer, lo que no. En fin, entonces, luego también de cara un poco a lo técnico, que no vamos a bajar mucho a esa capa, ¿vale? Pero obviamente es que está relacionado con este cambio, lo que decíamos, este cambio de la IA, estas revoluciones que implica personas, a la organización y desde luego la capa tecnológica, eso no lo vamos a negar. Pero si quisiéramos controlar esto, existen controles técnicos que limiten el uso de estos servicios. Que a veces, pues sí, poner un freno, no dejar, en fin, un poco de control desde el punto de vista más técnico, ¿no? Más de los IT, de IT, del servicio de IT. Entonces, bueno, dicho esto, por ponernos esos dos casitos, el Shadow AI, realmente la IA en la sombra, esta famosa, pues se ha utilizado toda la vida. Y ya, pues eso es lo que dicen la evolución de el Shadow IT, que es que esto también había pasado. Lo que pasa es que ahora estamos, claro, en un entorno con una proliferación de herramientas y ahora con los agentes y, en fin, y surgen más modelos y, en fin, a veces se ve una multiplicidad de herramientas y de servicios y relacionados con IA que son bestiales. Entonces, esto de, claro, me lo monto por mi cuenta. Utilizo yo a mi manera, sin que sea lo oficial, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, pues el Shadow AI podemos pensar que es realmente eso, la evolución del Shadow IT. Este dato a mí me pareció un poco impactante. Si estamos hablando, la fuente es eso, ¿no? De ciberseguridad, un estudio, la podríais buscar, el 80% es que esto ya está ahí. A mí me hubiera gustado hacer un pequeño sondeo y ver cuánto creéis, cuánto está, quién utiliza o no, pero no, que realmente está. Que no vamos a hacer el sondeo, que es que está. Esto es irrefutable. Está pasando. Entonces, ¿y por qué está pasando? Claro, hay alguna solución oficial, ¿no? Como decíamos, hay políticas claras. Y lo dicho, crea fricciones. Crea fricciones. Si existe esa solución oficial, ¿cómo se percibe? No, es que es lento, es complicado, es engorroso. Tendemos a lo fácil. Es que no nos engañemos en general. Y si aún habiendo, si existe una solución oficial y causa fricciones, pues no, es que esto es mucho más fácil. Ya sabemos que al final, hombre, pues tendemos el comportamiento, pues sí, tendemos a las heurísticas, a cortar, a atajar, a reservar energía, a optimizar, en fin. Muchas veces también se conocen los riesgos de seguridad. Esto es algo que igual la gente no es consciente, ¿no? Y sobre todo igual con ciertos servicios como los anteriores que decíamos, sabemos, o sea, somos conscientes de que están yendo y lo que implica, de que están yendo a un servidor externo y lo que implica eso, que nuestros datos ya dejan de ser nuestros, por decirlo de alguna manera. Se conocen los riesgos. Hay mm, esa formación, esa concienciación más bien. O sea, somos conscientes de ello, estamos al tanto. En fin, esto sí que es verdad que tampoco podemos decir que es mala fe, pero muchas veces ya sabemos que el objetivo es llegar hasta la siguiente reunión. Todo el mundo está muy ocupado en general, pero desde luego es algo que hay que tener en cuenta. Y esto no puede ser el camino, ¿vale? Entonces, bueno, por poner un poco ya fijar y cerrar este tramo, vamos a ver una posible definición de lo que sería la IA en la sombra, que bueno, ya nos podemos imaginar por dónde van.
los tiros. Básicamente estamos utilizando aplicaciones, servicios, que como veis ahí en la presentación hay bastantes de distinto tipo y cada vez habrá más de alguna manera o en fin, o sea, desde luego estamos viendo una proliferación y la capacidad y en fin, las funcionalidades que se está viendo es bestial. Y lo dicho, pues eso, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y cuando digo Juan Palomo, ojo, no solo personas, sino como pone ahí también equipos. Es que esto se ve y hemos visto a veces que dentro de una organización más o menos grande, podríamos decir, ya no es que sean una, dos personas, ya no es cosa aislada de individuos, es que son a veces equipos completos, que es que y a nivel de equipo, incluso se han se trabajan con flujos que implican este tipo de herramientas, ¿vale? Entonces, en fin, hablamos de usarlas, también de crear esas automatizaciones, análisis, contenidos, si eso sin control, básicamente, que tampoco es que tenga más dificultad. O sea, el tema per se es esto. La cosa es, claro, lo que estamos diciendo, qué impacto tiene. Y ojo que esto puede ser algo puntual o más profundo. Yo estaba pensando en esto cuando lo redactaba, más bien en cuanto a puntual, si nos referimos igual en cuanto al uso. Por poner un ejemplo, no es lo mismo irme a un LLM que lo dicho, algo más profundo, que ya he dado mis credenciales quizás a no sé qué agente que es maravilloso. Que, en fin, no sé si conocéis el OpenClaw, que, en fin, es que la seguridad es que es un riesgo, es que, y esto va más. Y es increíble la proliferación, eso de IAs, de agentes, incluso dentro de las organizaciones, ¿no? De gente que está empezando a adoptar esto. Entonces, bueno, eso sería en cuanto a lo que es. Ya nos hemos situado con el Shadow AI, la IA en la sombra, y ahora la siguiente cuestión es, vale, ¿y esto qué impacto tiene? ¿Cuánto cuesta? ¿Vale? Entonces, la verdad es que es bastante. Vamos a ver un poquito que esto, lo dicho, hasta qué punto somos conscientes o no. Luego veremos algún caso, ¿vale? Este informe de IBM, el Data Breach Report este del 2025, nada reciente, ya decía que las fugas de datos que están habiendo en empresas ya están pasando vía herramientas IA. Ya no es cuestión de que que esto incluso a grandes empresas les ha pasado, que comparten algo con los permisos que no debieran. Que a veces es que la cosa va por ahí con la cosa más sencilla. Tenemos que saber manejar la herramienta que tenemos en mano, ¿no? En concreto aquí estamos hablando sí, del entorno de Microsoft 365, es que si no compartimos bien, pero valdría con otros. Si no compartimos bien, algo tan sencillo como eso. Es que el impacto que tiene esto, en fin. Pero sí, las fugas de datos ya están viniendo eso desde herramientas. Y a mí me parece una barbaridad. O sea, ya un tercio es esto. Y este problema, los expertos en ciberseguridad indican que va a ir a más, que va a ir a más. En fin. Muchas veces esto sí, somos conscientes o no. Y luego también eso, qué confianza, qué seguridad. Aunque lo ponga, aunque tengamos estas opciones de opt-in, opt-out, de no entrenes a mi modelo, no, con mis datos al modelo, o sí, ¿no? Esto es desplegado o lo que sea. ¿Hasta qué punto podemos estar seguros y tener la certeza? Que es que estamos hablando de datos corporativos, de datos de la empresa, de datos privados. ¿Hasta qué punto podemos tener la certeza de que no se van a utilizar para reentrenar a los modelos? Que vaya usted a saber luego eso cómo aflora. Y, en fin, si se entrenan con los modelos, quiero decir, si esos datos han sido utilizados para entrenar al modelo, es que esa información, entre comillas, de alguna manera está ahí. En fin, muchas veces también, esto es algo que es interesante, no me quiero meter mucho por aquí, pero es verdad, la calidad, ¿no? La fiabilidad, el sesgo. Ahí es interesante, hubo un estudio, un estudio reciente de Harvard que hablaba de un poco, pues que están construidos y tiene cierto sentido, distintos, están construidos de manera distinta pues los distintos modelos de lenguaje y sí que se veía cierto sesgo en las respuestas. Pues, por ejemplo, si nos vamos a ¿no? China ahora está tirando mucho con lo anglosajón, si nos vamos, por ejemplo, igual al Mistral, ¿no? Francés, es que se veía que la respuesta que de alguna manera se nota. Entonces, la calidad, la fiabilidad de los resultados, no todas funcionan igual. Y lo dicho, y el sesgo podríamos, no vamos a abrir ese melón. Podríamos decir que es inherente a la propia construcción de un LLM, pero son distintos y hay que tenerlo en cuenta. Eso afecta desde luego a la calidad
y al output, a la respuesta. Luego, por supuesto, fugas de datos sensibles, de clientes, pérdida de propiedad intelectual. Y ojo con esto, sanciones por uso no gobernado. Que somos conscientes de que está esta legislación detrás y las obligaciones que implica. Entonces, bueno, vamos a ver nada, algunos ejemplos rápidos. Estos son universales, conocidos, ¿vale? Luego ya, como digo, pasaremos un poco a los que nos hemos encontrado en el terreno, algo más quizás asequible en cierto sentido. Pero bueno, desde luego sirve muy bien para ejemplificar. ¿Qué impacto puede tener? Pues ya sabemos que es, en fin, muchos de diversa manera, económico, reputacional, legal, he dicho ahí, pero podríamos poner seguro que algún otro tipo de, ¿no? Algún otro tipo de impacto. La cosa es eso, cuando metemos esos datos nuestros a estos sistemas de IA, ¿no? Representados ahí, como veréis a lo largo de la presentación, en esa cajita negra, ¿qué pasa? ¿A dónde van? Luego el altavoz, claro, es que se publica muchas veces. Esto pasó, creo que lo podéis buscar, si no me equivoco, fue Samsung, que desarrolladores utilizaron una IA para limpiar un código propietario y se acabó colando, acabó saliendo a la luz. Otro caso, este, además sí, creo que pasó aquí, sí. Un empleado subió, pues eso, datos sensibles de clientes. Oye, oh, fenomenal, mira qué bien, que me facilita, me aumenta, me lo hace muy bien, pero ojo, es que no se estaban cumpliendo. Y ya sabemos que la legislación europea en el tema de los datos y la privacidad, hombre, es que es importante tenerlo en cuenta, es que es necesario. Agentes de IA, open source, no sé si habéis visto, que este era un poco el que mencionaba antes, el OpenClaw, el OpenCLAW. Yo os diría, no os lo instaléis. Es uno de los que más éxito ha tenido en GitHub, no sé si conocéis. Es uno, ha sido increíble el impacto que tiene. Incluso Google ha llegado a prohibirlo, pero bueno, el caso es que se filtraban, que no estaba seguro. Si es que además la persona que lo hizo creo que era un australiano que en una hora o en un fin de semana se puso a hacerlo y lo hizo. Una gente que básicamente podía interaccionar con los sistemas y con tus archivos en el ordenador. Coñe, es que les damos acceso. Es que, en fin, este también sonado, otro de los casos. Es que, y por estos podríamos ir coleccionando, en fin, muchos. Que está ahí, es que es un ejemplo que hay que tener cuidado. Que crea un chatbot no oficial para uso interno, ojo, solo tampoco para el público, no de cara hacia afuera, digamos, sino de puertas para adentro. Pero ojo, claro, es que se estaban compartiendo y había datos. Ya sabemos, ¿no? Que potencialmente, ¿no? Esto es uno de los riesgos, que luego veremos ligeramente, que presentan estos sistemas es precisamente esto, ¿no? Son nuevos vectores de ataque. Si hablamos de cara a de cara a la ciberseguridad, es que se ha abierto un melón y hay que estar prevenido. Luego ya si nos vamos, hombre, costes operativos a largo plazo, esto es algo que me parece muy interesante. Esto es algo que me parece muy interesante. Yo estoy convencido y, bueno, tampoco es que haya que ser un lumbreras para ello, pero desde luego creo que no somos conscientes del impacto que supone la IA, en concreto con el tema de la gestión del conocimiento. Si estamos dispersos, si se van creando y cada uno va utilizando esas herramientas, es que estamos perdiéndonos potencial de la IA. Hay fragmentación de herramientas, esto aquí, esto allá, tú allí, yo allá. No estamos remando juntos. Inconsistencia, duplicidad de esfuerzos. No se está aprovechando el dato, que era lo que decía. El conocimiento que se genera en una organización siempre ha sido valioso. Esto de que se va fulanito y nos quedamos patas arriba, es que no debería ser. El conocimiento de la organización y lo que puede hacer la IA con ello. Es que es bestial, siempre ha tenido valor. ¿No? La gestión del conocimiento, el knowledge management, que le llaman a veces en inglés, el KM, o eso, gestión del conocimiento, vamos, el ECM, el Enterprise Content Management, ¿no? Gente que igual versionado eso, que tenéis que llevar un control de calidad, es que eso es parte de vuestro hacer. Es que la gestión del contenido, del conocimiento siempre ha sido importante. Es que con esto de la IA se está abriendo una posibilidad, pero ojo, también con sus riesgos. Entonces, claro, si no utilizamos bien esto, no le vamos a sacar el partido. Y es verdad
que podríamos discutir si hay hype o no hay hype, si hay expectativa inflada o no la hay, si el rédito que prometían... En fin, podríamos discutir sobre ello, no lo vamos a hacer, pero precisamente ahora dónde estamos, cómo nos estamos comunicando y mi vida, o sea, mi día, bueno, sí, mi día, por lo menos hoy, prácticamente ha estado en Internet. Entonces, haya o no expectativa inflada, desde luego esto es una revolución tremenda, ¿de acuerdo? Y nos estamos perdiendo, ya os digo, yo creo que es fundamental el conocimiento de la organización, el poder que puede tener la I. Sí, 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 hay una política clara, ¿de acuerdo? Pero, a ver, perdonar. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito entonces de visibilidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos detectar? Lo dicho, no nos vamos a meter a un nivel muy técnico, pero es interesante, mencionaremos luego una herramienta de Microsoft que es relativamente reciente, el Agentes 365, creo que se llama, Agent 65, que es precisamente de esto. Y es que está viéndose esto, pero bueno, no me quiero adelantar. Vamos a ir con las señales de alerta, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo saber qué está pasando? ¿Cómo lo detectamos? ¿Qué tipo de radar? Pues hombre, pues por un lado, a nivel técnico, que ya os digo, no nos vamos a meter, pero pues podríamos ver ciertos indicadores. He puesto aquí nada, he elegido 2 o 3, pues por mencionar alguno. Uso de claves API, o sea, a nivel técnico podemos hacer ciertas cosas un poco para monitorizar, ver si está pasando, intentar picos de envíos de datos fuera de la organización, que ojo, muchas veces esto depende de cómo tenemos montado el sistema. Cuando digo el sistema es eso, nuestro entorno de trabajo. Haya o no haya IA, es que antes de la IA, y de hecho, esto se está viendo en muchas organizaciones y eso es que es el gateo, precede al sprint. No podemos correr si apenas nos tenemos en pie. Y esto, claro, de cara a los documentos, a los permisos, es que hace falta, pues en ciertas configuraciones o ciertas, no, de cara a gestionar nuestro entorno, pues no se sabe hacer. ¿No? Una compañera precisamente en una auditoría, pues algo así detectó, una auditoría de seguridad a una empresa, pues algo así detectó, que algo anómalo estaba pasando. Y ni siquiera estaban, digamos, entre comillas, por decirlo así, perdonad quienes seáis de la parte más técnica, estaban activadas las alertas, el radar, el filtro. O sea, es que no estaba, el setup no estaba bien puesto. En fin, podríamos hablar de muchas, ¿de acuerdo? Luego, otras. Si nos fijamos un poquito, esto a mí también me parece interesante, y claro, poder el comportamiento de la gente. Hay algo que a veces es que escuchar, como lo has hecho, como hay, aunque esto es verdad que si es en la sombra hay un silencio, es verdad, pero ojo, que a veces a buen entendedor pocas palabras bastan. También se pueden hacer cosas sencillas, a veces se ha visto auditoría de tarjetas corporativas, pues en algunas ocasiones, pues esto sí que ha revelado, oye, que está alta su suscripción, oye, que es que este servicio con IA, ¿no? Ya sea aplicación, o sea, o lo que sea, es que no está los métodos, que no es que se está usando. Y, en fin, muchas veces pues no se menciona cómo se hace, ¿no? A nivel de comportamiento, pues hombre, pues ya sabemos, lo que está en la sombra, lo oculto, pues precisamente caro. Tiene ahí ese halo de misterio, está ahí queriendo mantenerse ambiguo, no definido, no hay claridad, no hay luz, hay que arrojar luz, ¿vale? Esto sí que es cierto, hay que arrojar luz sobre esto, ¿vale? Y si queremos arrojar luz, a mí me llamó mucho la atención esta propuesta que alguien hacía, y además creo que la están adoptando más de alguna organización, una amnistía de la IA. O sea, sabemos, ya hemos visto los datos de IBM, el 80% ya tienen. O sea, ya está pasando esto, es que ya usan el 80%, el 32% de las fugas de datos ya ocurre a través de herramientas de, no decíamos, de IA. Hagamos una amnistía. Oye, y si preguntamos, lo dicho, no puede estar oculto, hay que arrojar luz. Hay que arrojar luz. A ver, perdonad. Arrojar luz. ¿Vale? Así podemos igual detectar, simplemente preguntar. La idea que me pareció interesante era esta, de hacer una amnistía. Oye, ¿qué está pasando? Sin represalias, sin represalias. ¿Qué se está usando?
declararlo libremente y de aquí ya vemos qué podemos hacer. Claro, efectivamente caminamos hacia la regulación, no a la sanción. Obviamente no es o espíritu punitivo. Sanción. Pensando. Al final los problemas no enfrentarlos de frente. Y también, pues que hablen, oye, ¿qué herramientas están usando? ¿Qué están haciendo? Porque es que esto incluso me pareció interesante este caso por la propia idea ya, de cara a eso, a la cultura, la transparencia, ¿no? La organización, lo que podríamos tener, el ambiente. Y sobre todo también me llamó la atención por esto, porque esta estrategia reveló workflows, flujos de trabajo que luego podían replicar en su entorno, ¿no? En el entorno 5, que funcionaban. Entonces, o sea, esto de alguna manera. A ver, perdonad, que me indican que hay por aquí un poco de problema con el audio. Disculpad. A ver, que me confirmen por aquí, mis compañeros, si todo va bien. Ahora sí, mejor. ¿Sí? De acuerdo. Muy bien. Sí, 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 estaba notando yo lo que os decía de disculpad. Muy bien. Entonces, bueno, estamos hablando precisamente de esto, la amnistía, que ya os digo, me parecía una propuesta bastante interesante porque, lo dicho, reveló maneras de trabajar que luego eran beneficiosas. Entonces, eso, que un poco, pues hablando se entiende la gente, pues a veces sí, hay que hablar. ¿Y qué datos también se habrían expuesto? Sobre todo para poner un poco de remediación dentro de lo que se puede. Claro, una vez que ya está hecho, remediar. No se puede hacer nada, mitigar, eso sí. O sea. Y lo dicho, es que me pareció muy, muy, muy interesante, porque le dieron la vuelta y consiguieron, ¿no? De este problema, pues eso, de la crisis, la oportunidad. Ver incluso a los entusiastas de la IA, que eran esos campeones, ¿no? Que se suele decir, los que están más por la labor. Porque, ojo, esto es un poco como la curva de adopción de mercado. Están los innovadores, los que van ahí al principio, los que van con ganas, los que nada más salir ya están ahí haciendo cola, y luego están en el otro extremo, ¿no? Si asumimos que es esa tipo campana, en el otro extremo están los reticentes, los escépticos, los que niegan, los que no quieren, los que menudo lío, los que para qué, los que no presentan cierta resistencia. En fin, entonces, sirvió para detectar un poquito estos entusiastas, perdonad. Y ver, lo dicho, relacionado con lo que os he contado, de ver, claro, qué herramientas usaban. Oye, pues ¿y por qué utilizan esto? ¿Y por qué les viene bien? ¿Y qué flujos de trabajo está haciendo? Y es que ayudó a redefinir procesos. Entonces, a nivel técnico, por cerrar un poco este punto, pues estamos diciendo sí, se pueden ver a nivel comportamental algunas cosas y la estrategia esta de la amnistía, que hombre, es más que nada por alguna forma de plantear, que obviamente no encajaría igual en todas las organizaciones, pero ser conscientes de que es algo que se tiene que tratar. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, estamos más o menos hacia el ecuador del webinar y vamos a hablar un poquito de gobernanza y adopción prácticas. ¿De acuerdo? Porque lo dicho, ya veis aquí, otra vez, la misma imagen, hay que arrojar luz. Y el mar está caótico, proceloso mar, o sea, en fin, como no pongamos orden, es que garantizado que va a ir mal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir un poco con orientaciones. Porque esto también es interesante. En este caso que os he contado de los desarrolladores, creo que Samsung, pues claro, vio esto y, hombre, pues prohibir. Entonces, claro, sí, o sea, entiendo y es muy comprensible y muy lícito. Y de hecho, hay algunas organizaciones que lo tienen completamente prohibido. Pero claro, ¿cómo controlamos este problema sin matar la adopción? Que estamos intentando que la gente lo use. ¿Cómo conseguimos esto? Entonces, hay que ver un poco, ¿no? ¿Qué camino puede haber? Lo dicho, prohibir así a lo loco, no. Tenemos que pensar un poquito, aunque sea por encima, pero ¿qué? Una política mínima viable. Tenemos que tenerla. Es que hay que ver que es que este es un cambio potente. Y lo dicho, afecta eso a la organización, a nivel de persona, a nivel de tecnologías. Es un reto de liderazgo. ¿Qué política mínima viable podemos tener? ¿Qué política? ¿Qué se permite? ¿Qué no? ¿Con qué datos? En fin. Em, ¿Qué herramientas? ¿Quién aprueba? ¿No? En fin, hay que controlar un poquito. Luego también, claro, la formación, la capacitación, la concienciación y
Y de esto probablemente ya lo estáis viendo, están evolucionando estas herramientas tan rápido. Es que esto es, como dicen Evergreen, siempre verde, esto es perenne, esto es constante. Esto ya lo sabíamos, esto ya llevamos sabiendo, creo que el año 2024, si no me equivoco, el 25, uno de estos recientes, fue el año europeo de las habilidades que llaman, ¿no? De las skills, de la capacitación, un poco de la importancia de la formación continua. O sea, sí, esto ya lo sabemos, que, que se genera conocimiento, o sea, que está cambiando la cosa muy rápida y que hay que mantenerse actualizado. Pero es que también coincidiréis conmigo que con esto de la IA, ese ritmo de actualización es que es vertiginoso, que ya lo era antes, pues que aún más, se ha acelerado. ¿No? El otro día, como de medio broma, ¿os acordáis de aquellos maravillosos años que realmente eran de hace 15 meses, 10 meses, cuando pasaba, cuando hacíamos ciertas cosas con la IA que ahora, eso que, no, que ahora no podemos, perdón, que ahora podemos hacer que antes no hacíamos o cuando hacíamos de tal manera que era más ineficiente, más ineficaz, o sea, en fin. La formación, como siempre, la capacitación, desde luego, importante, vital, pero ojo, no la única pieza del puzzle, una pieza más, ¿vale? Y entonces, sí, hablar un poco sobre el impacto de la guía y más allá, saber utilizarla. Y luego también, si estamos hablando de gobernanza, también lo dicho, es que muchas veces, si hay que solucionar un problema hoy, y si estos procesos de aprobación a veces son tediosos, largos, es que no puede ser. En fin, el, el- y esto es algo constante, ciclo de mejora, ¿vale? Siempre hay que ir por ahí, ciclo de mejora. Y esto que he mencionado antes, creo que es importante. No esperemos, que no es lo ideal y no es lo ideal, pero no esperemos a que sea obligatorio para empezar con la gobernanza. No esperemos a que sea obligatorio para empezar con la gobernanza. Además, es que esto, os digo que es importante. En fin, dicho esto, una orientación práctica, pues no construyamos la casa por el tejado. Necesitamos unos cimientos sólidos. Y esto en la parte técnica de infraestructura en nuestra casa tiene que estar sólida. ¿Está la casa limpia? ¿Dónde están los documentos? ¿Quién tiene permisos? ¿Qué se accede? ¿Qué se puede controlar? ¿No? O por decir, perdón, se puede controlar, estoy pensando en qué podemos dejar dentro del entorno de Microsoft 365 y dentro de, si lo tengo bien organizado, ¿qué puedo permitir que vea Copilot, por decirlo así? ¿Qué puedo permitir que extraiga o que digo que no, tú por aquí no pides? Que esto es información sensible. Que ojo, no tenemos que pensar solo de caras afuera, de caras a, sí, de puerta afuera, sino es también hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacer mapas de repositorios sensibles, revisión de permisos y heredados, el oversharing que dicen que se comparte de más en exceso, que hay mucha información que el nivel de permiso es que está mal, es muchísimo más amplio de lo necesario y no debería ser así. Clasificación de datos, documentación, si hablamos, ¿no?, de Purview un poco más técnico, no me lo he dicho, no vamos a ir a esa capa, pero la historia es, esto no es magia. Necesita datos y conocimiento humano. Si hay orden en la casa, y muchas veces esto nos vemos que organizaciones quieren hacer el cambio, la migración, ¿no?, a Microsoft 365 y pues por desgracia cogen lo que tenían en el servidor y lo ponen ahí en fin, luego veremos algún caso, en un único tenant, por ejemplo. Mal resultado. Mal resultado. Es que está condenado al fracaso esa migración desde el principio porque no se ha diseñado bien y hay que conocer el ecosistema, ¿no? Algún compañero aquí sí que ha visto este tipo de cosas. Hay que conocer el ecosistema bien de Microsoft 365. Que igual nuestro proveedor de IT es muy bueno para otras cosas, pero la cuestión es, conoce el ecosistema, porque igual no, que esto también hemos visto. Y el impacto es potente. En fin, hay que mapear, activar, conocer y proteger el conocimiento crítico. Ya os digo, esto para mí yo creo que es una de las grandes revoluciones que puede tener. Tema del conocimiento de la IA, ¿vale? En la organización, eso. ¿Qué puede pasar? La IA es la nueva gestión del conocimiento. Por ir con otra cosa, podríamos decir, hemos visto la parte técnica y como decíamos, la parte igual un poquito de capacitación de las personas. Oye, ¿está nuestro personal habilitado? Y esto es algo que a mí me resulta muy interesante. Es que esta tecnología es distinta. Esto ya sabemos que puede ser es un asistente, se trata de pensar pues junto a la IA, ¿no? Como suelo decir, a pesar de la IA o contra la IA. Es verdad que aquí estoy viendo un poco en el sentido de colaborador, de asistente. Si nos vamos a la IA agéntica, que ojo, estos procesos de verificación, de chequeo, de ver qué está pasando, qué está decidiendo, por qué, siguen siendo importantes. Por eso siguen teniendo cierta validez.
Pero desde luego es que es una tecnología que es distinta. Interactuamos a través del lenguaje, ya sabemos, ¿no? El NLP, el procesamiento del lenguaje natural. Es que hablando nos entendemos con las máquinas. Cada uno es casi más aprender a gestionar a otra, no una persona, obviamente, pero eso, a otra entidad no personal, como creo que la llama Microsoft de cara a la seguridad. Es aprender a gestionarla. Hay una cierta habilidad en esto del manejo de la IA, este nivel de asistente, que es saber manejar a personas, entre comillas, ¿me entendéis? Saber guiar el management en ese sentido, ¿no? Un poco de gestión. ¿Y cuál es el factor limitante? Es que lo que se puede hacer, ya os digo, y estamos viendo y se verán cosas tremendas. ¿Qué puede hacer la IA? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué podemos hacer nosotros con ella? Con el conocimiento de nuestra organización, en fin, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Se está abriendo, y ya lo sabemos, la revolución y, en fin, ya veremos esto, pero desde luego no puede uno quedarse dormido, hay que adaptarse y hay que adoptar. En fin, entonces aquí tenemos nada, un pequeñito checklist, si queremos ver un poco, ¿vale? ¿Qué podríamos decir? Pues primero ver, si estamos con esto de la IA en la sombra y de cara a la gobernanza, pues viene bien un poco, pues como siempre, de alguna manera, una especie de diagnóstico. ¿Qué está pasando? Primero ver. Luego ya de alguna manera pasamos a, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Lo dicho, la lista blanca, ¿no? Que mencionábamos antes, qué aplicaciones son útiles, cuáles no, qué pueden funcionar, cómo vamos a utilizar. El tema de clasificación de datos, que esto igual, ya os digo, es que requiere pensarlo bien. No es una cuestión de gobernanza. En fin, podríamos hablar, lo dicho, también del tema técnico, del tema de las personas, ¿no? La fase cultural, o sea, en fin, son bastantes los frentes, como decíamos, que hay que abordar para tratar este tema de la adopción segura de la IA, para evitar la IA en la sombra. ¿De acuerdo? Entonces, proponiendo aquí brevemente, yendo hacia el final del webinar, vamos a ver una hoja de ruta donde utilizamos Copilot y Microsoft 365 como base segura. ¿De acuerdo? Puede ser el camino. Puede ser el camino. Entonces, aquí voy a presentar os voy a mostrar ahora enseguida, una imagen de... Es verdad que está hablando a otro nivel, está hablando casi más de machine learning y de ciertas cosas, pero sirve, yo creo, para situarnos. Entonces, aquí la tenéis. Sé que está un poco pequeña, la pongo un poquito más grande, pero como hay mucha información, quiero que nos fijemos solo en esto. Fijaros, por favor, en lo que está en la esquina inferior izquierda. El probar esa aproximación, ir a lo loco, lo tradicional, empezar a construir chatbots, aplicaciones, sin una base sólida, al final eh, si me estoy fijando, quería que vierais solo esta parte de aquí, solo esta parte, ¿vale? La aproximación tradicional es que se os hace falta unos buenos cimientos. Esta infografía me gusta porque representa muy bien esta idea. Hace falta unos buenos cimientos. Es que si no, no, que muchas veces pasa, porque esto no funciona, no da tanto, ¿no? Y con Copilot, pues a veces, pues sí, pues al pobre se le ve un poco crucificado. Y dices, es que no funciona. Y es que, es que están los cimientos mal. Es que como están los archivos. Tenemos 70 versiones incompatibles entre sí. Le estamos volviendo loco al pobre Copilot. Entonces, esta infografía me gusta por esta razón, porque muestra como estos tres niveles, donde está hablando eso del sistema, ¿no? Si estamos pensando, por ejemplo, en la migración, claro, es que esto hay que hacerlo bien, hay que plantearlo bien lo que estamos diciendo. ¿Qué equipos, qué trabajo, qué grupo, qué estamos haciendo? Luego de ahí ya pasamos un poco más a, vale, y en mi proceso y mi documentación y cómo ¿no? Esto del cerebro, el conocimiento, la organización, un poco lo que decíamos. Y luego ya de ahí sí, ya vendrán chatbots, agentes, flujos, asistentes automatizados, más o menos, Power Apps, Power Flow, o sea, Power Automate, ya vendrá. Quiero decir, teniendo en cuenta con la IA, quiero decir, involucrando a la IA en esto. Pero desde luego es un poco esa idea de que hay que empezar por la base. Y simplemente lo que decíamos, que es eso, no podemos correr sin patear. Y hay que tener en cuenta ciertas cosas. Luego,
esto me llama también la atención, que a veces parece que no, sí, todo mis 365 y esto un poco ya os he comentado, ¿vale? Sí es cierto, hemos hablado del externo, chatbots, tal, aplicaciones, extensiones, plugin, software, o sea, en fin, lo que queramos. Pero ojo que también está el interno. Ojo que también está el interno. Tengo la estructura adecuada, que ya os digo, muchos compañeros que se dedican precisamente a esto, a ayudar en ese proceso de migración, se encuentran que este es a veces el primer nudo que hay que deshacer para ir hacia simplemente pensar cómo nos organizamos. Porque esto aquí detrás están esos, los permisos, la información, las bibliotecas, en fin. Tengo la estructura adecuada. Están los datos clasificados. Claro que empezamos a hablar aquí de metadatos. No vamos a hablar mucho de esto, pero no es solo el archivo está aquí, una carpetita que podríamos decir, sino, pues eso, etiquetitas que indican, que ayudan, que facilitan la gestión, ¿no? Y de cara a la IA, de esa documentación. Y cuando digo la gestión es eso, la utilización. La gestión en cuanto a la IA es eso, la utilización, al final el rendimiento. Porque es que estamos hablando que desde luego de ROI, claro, de retorno a la inversión. Es que si no, no sirve muchas veces. Entonces, esto, como ya os decía, están los contenidos obsoletos, eso no, sin depurar, conteniendo errores, versiones incompatibles. O sea, es que esto le lía. ¿Cómo están los permisos? Ojo con los heredados, que esto también a nivel interno, claro. Entonces, esto es importante, ya sabemos, la IA amplifica lo que tienes. Si tienes orden, orden. Si tienes caos, caos. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos un poquito con esta idea de Copilot y Microsoft 365 como base segura, ojo, hay que preparar el entorno, claro, no per se. No, precisamente por eso acabo de hablar del Shadow AI interno, de la IA en la sombra dentro. Claro. Si, por ejemplo, si le hago una documentación sensible interna de salarios del personal, está accesible, es que se ha encontrado, está accesible a través de una pregunta en un chat, como no esté bien gestionado todo esto. Entonces, hay que preparar el entorno, por supuesto. ¿De acuerdo? El entorno de Microsoft 365 ya sabemos que tiene eso, el Enterprise Protection, o sea, sí, en principio contamos con esto. Que aunque, ojo, ya sé que los más puristas y más radicales le pondrían una pega, claro, y probablemente, a ver, cierta solidez o argumento tienen, pero ¿quién estamos ya confiando nuestro correo? Estamos ya trabajando ahí. Y desde luego, el uso ¿no? El nivel de uso que tiene Microsoft 365, la cantidad de usuarios alrededor del globo, la rapidez en la que puede actuar frente a amenazas, o sea, es que es difícilmente... Por eso domina el mercado como domina. Es que es un servicio, en fin. Tienes ya cuentas, eso, si estamos hablando de Copilot, por supuesto cuentas con esa privacidad. No se utilizan para entrenar. Si se queda dentro, se evita la fuga de propiedad intelectual, que esto es muy importante. Se puede controlar un poquito los permisos, los grupos, lo que decíamos. Empezar por, oye, cuanto menos, mejor. Menos permiso, mejor. Con todo, como política preventiva para ahorrarnos problemas. Y luego esto que os decía, que ya os digo, no es el objeto de este webinar, pero a mí me parece una de las cosas más fascinantes y es una de las cosas que estamos viendo. Y no somos conscientes, yo creo, todavía en muchísimas organizaciones de lo que significa esto exactamente. Y esto es un poco lo que os decía, esa mención que ha salido hace poquito, está todavía como en el preview, como quien dice, ¿no? No está todavía para el público en general, el Agent 365. Quien quiera verlo un poco, que profundice, porque es un poco el control de estos agentes. Y ojo que Microsoft aquí ya lo tiene ya lo tiene previsto. Son los que nosotros hagamos, los de terceros autorizados, ¿vale? Incluso estos que están en la sombra. Porque está un poco gestionando, va un poco por estos tiros, ¿vale? Porque se ha dado cuenta, o sea, esto obviamente lo que estamos diciendo es que a nivel de ciberseguridad esto supone un reto bestial. Y esta nueva herramienta permite ver esto, permite ver relaciones entre agentes. Claro, no sé si habéis visto un poco, ¿no? Que la gente hace tal, se lo pasa a cual. Permite ver esas relaciones, o sea, en fin, permite un control potente de estos temas. Y que hacen falta este tipo de herramientas. Y además es que es la realidad. Y lo dicho, ojo que no estamos hablando solo de M365, que uno puede tener ahí sus automatizaciones con otros, yo qué sé, sí, pues con Dropbox. Imaginémonos que hemos puesto algo ahí, pues por decirlo, pues podríamos tener, o con Zapier o alguno de estos de automatización. En fin, entonces, si preparamos el entorno, claro, eso está claro. Esto creo que me he repetido, perdonad. ¿Vale? Estamos hablando de esto. Y luego también lo dicho, las personas. Esto sería otro punto. Personas, equipos, organización. Hay que preparar, claro, claro, claro.
No solo el entorno, también las personas, la organización, los equipos. Y es una herramienta distinta, es otra manera de trabajar. Además del conocimiento técnico, ya os decía, a mí me parece me parece interesante esta idea de gestionar, entre comillas, a otros. Que aquí es un pensar no es una herramienta al uso, por decirlo pronto. Y lo dicho, como no es una herramienta al uso, no puede ser una capacitación usual. También necesitamos ver hábitos, es que es otra manera de trabajar. Y esto que tenemos que pensar es eso, es que no es cómo meto la IA en mis procesos, sino cómo redefino los procesos, teniendo en cuenta lo que se puede hacer con la IA. El otro día oía a alguien que me gustó, si le hubiéramos preguntado a Henry Ford, ya sabemos, ¿no? El modelo T, cuando empezó un poco la producción en serie en coches, si le hubiéramos preguntado a Henry Ford qué haría falta, perdón, si le hubiéramos preguntado a otra persona qué haría falta para la locomoción, te diría, oh, caballos más rápidos. Henry Ford no. No, la solución no es caballos más rápido. Entonces, por eso, no es como meto la IA en mis procesos a veces, que esto es, en fin, esto ya os digo, esto es un poco más de adopción de pensar eso. Quiero que nos fijemos en ese elemento estratégico, ¿vale? Lo hemos abordado un poco, hemos empezado con el tema de la IA en la sombra, de ciberseguridad, que es cierto que es un riesgo, hemos hablado de los costes, pero también quiero que llevéis un poco esa visión un poco más amplia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir viendo, ya este es el último punto, luego pasamos un poco eso al cierre. Casos reales que nos hemos encontrado de cara a la implementación de esto, pues ya os he mencionado un único sitio de SharePoint. Es que la migración no se ha hecho bien, todos los archivos ahí, ¡ala! ¡Brr! Y todo el mundo ve todo, ¡ala! Sí, venga. A nivel de capacitación, a ver, es verdad que esto también, hay niveles de competencia digital. A veces se nos olvida, ¿no? Y es la maldición del conocimiento. Cuando sabemos algo, evidentemente, nos suena evidente, claro, es que no lo ves cuando lo sabemos. Cuando no lo sabemos, la historia es esta. Entonces hay gente que tiene un nivel de competencia digital muy baja y no tiene entorno, ni fluidez ni dominio en el propio entorno de M365. Por eso lo que decíamos de la base, es que a veces igual hasta hay que bajar un poco más. Porque ya os digo, esto lo he visto yo muchas veces, el compartir, si se hace mal, es que ya se está liberando esa información potencialmente para la IA, incluso para la nuestra propia. Copilot, quiero decir, ya no solo para lo que estamos hablando del Shadow AI externo, sino para la nuestra propia. Es que estoy revelando información que tendría que quedarse en esta parte de la organización, está yendo a toda, y no puede ser. En fin, compartición y permisos, auditorías. Viene, es que esto, sí, una compañera también, en fin, de esto ya os he hablado un poco de lo que se encontró. Es que hay que ver cómo está la cosa, es el que es el primer paso. ¿Cómo voy? ¿Cómo estoy? ¿Qué tengo a nivel de ciberseguridad? ¿Qué se está compartiendo? ¿Qué se está usando? O sea, en fin, es que hay que ver un poco cómo estamos. Muchas veces eso, venga, pues es cuestión de licencias y se acabó. Pues no, no, no. La configuración, esto también, además eso, que de hecho de cara a este webinar le pregunté un poco, oye, en concretos, y este sí que, pues por ejemplo, claro, se compra la licencia, ala, ya está, configuración predeterminada de Copilot y accede a toda la información del... Es que no, no puede hacerse así. Por defecto, sí, 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 sí. Es que esto tiene que hacerse más cuidado. Que estamos hablando de un impacto, es que muy grande. ¿Cómo tenemos la casa? En fin, empresas con varios tenants, incluso empresas que comparten tenants con terceros. Que si alguien hace o hay una brecha de ciberseguridad o entra un malware de alguna manera, ni siquiera es problema mío, como quien dice, pero estamos así como formamos parte de un grupo, te comparto, sí, pero no, pero tal, pero cual. Y eso, si hay algún... En fin, que tiene que estar bien organizado, básicamente. A veces también vemos eso, el tipo de licenciamiento, o sea, en fin, ¿para qué estamos viendo, qué estamos dando? ¿De acuerdo? La documentación en OneDrive. Esto también, y ya os digo, y es que esto está en parte relacionado con esto que decíamos, ¿no? El segundo punto de no tenemos fluidez ni dominio del entorno de Microsoft 365 a nivel de usuario básico. ¿Cómo vamos a meter entonces la IA? Bueno, sí, la metemos y ya vemos el resultado, pero no nos sorprendamos entonces. ¿Cómo puede ser esto? Es que esto se ve. ¿Cómo puede ser que la documentación de la organización esté en el OneDrive, que ya sabemos que es el espacio personal? ¿Cómo puede ser que el saber que no debería estar en mi cabeza, sino que debería estar formando parte de ese cerebro, de la organización, de ese saber de la organización, cómo es posible que esté fuera? Fuera del cerebro, quiero decir, ¿cómo es que esté en mi terrenito? Es que, en fin. Bueno, esto ha sido un poco muchas cosas. La verdad es que es muy potente esta tecnología, ya sabemos. Ya estamos viendo y ya lo hemos visto y ya lo vemos y sabemos
y lo dicho, haya más o menos expectativa inflada, siempre suelo poner ese ejemplo, como he dicho, de burbuja.com Internet. La hubo también y estamos donde estamos. Desde luego esto es una revolución bestial. Y me gustaría terminar un poco, bueno, aquí nada, brevemente hemos visto la definición, ¿vale? El coste, hemos hablado un poquito de qué señales a nivel técnico, a nivel de personas, que recordar que al final son eso, personas, equipos que están ahí detrás, un poquito cómo podríamos tener esa gobernanza y adopción prácticas y una hoja de ruta, no hemos mencionado nada, algún caso real, ¿vale? Y nada, ya estamos aquí en el cierre, que sí que me gustaría que viéramos esta, que sé que está en inglés, disculpad, pero me parece que es que representa muy bien, por lo menos la idea que quiero que veáis. Implementar esto, Copilot, es que es un reto para el liderazgo, del liderazgo, hay que hacerlo bien. Y involucra, por eso me gusta esta infografía, porque se ve muy bien el cambio humano. Es que son personas las que la están usando en la organización y desde luego también sí el aspecto técnico de cómo estamos, de tal, y cómo esos dos se retroalimentan. Pero eso, es que esto necesitamos adoptar la IA, es una revolución. No podemos andar a lo loco y si queremos ver rédito a la inversión, pues efectivamente eso, no podemos hacerlo a lo loco. Es algo que tenemos que pensar, hacer y actuar, porque ya sabemos que la ventaja competitiva que puede suponer ahora, y sobre todo estamos en relativamente fases tempranas. Hombre, GPT vino en el noviembre del 22. El retorno que puede haber, la ventaja competitiva de una adopción potente, profunda, es que puede ser bestial. Entonces, bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Espero que os haya resultado útil y nada, os voy a pasar ahora con mi compañero Miquele para que vaya cerrando un poquito. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Quique. La verdad que es súper interesante. Estamos viendo que cada vez más empresas se están sumando a esta tecnología tan disruptiva, tan fantástica, ¿no? que han puesto a nuestra disposición. Entonces, lo que sí que, como dices, ¿no? Hay que hacerlo con conocimiento de causa, hay que hacerlo sabiendo lo que hacemos. Y para eso también, ¿no? Os animamos a que os apoyéis en partners como nosotros, como ValorTIC, que tenemos también, ¿no? Un poco ampliando esta información que hemos visto hoy, masterclasses especializadas para comités ejecutivos, para una buena adopción, para decisiones estratégicas. Podemos personalizar estas sesiones para que se adapte perfectamente a vuestras necesidades y por ello os animo también, ¿no? A que esto que ha comentado Quique hoy lo trabajemos más en profundidad. Podéis contactarnos. En mi caso, los que tenéis mi contacto, estaré encantado de atenderos. Si no, podéis escribir a hola@valortic.es, trasladarnos vuestras dudas, ya sea de este webinar, de cualquier duda que tengáis con relación a la IA. Y nada, os animo a que nos sigáis, por favor, en redes para que veáis este tipo de eventos que vamos publicando y los próximos que vendrán. Tenemos preparado un trimestre lleno de actividades y la verdad que os agradecemos mucho que estéis aquí, que forméis parte de nuestra comunidad y nada, os animamos a que sigamos en contacto. Muchísimas gracias, Quique, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.